sesiones, estos 5 módulos. Hoy sería el quinto de este taller, Quiero ser candidata, y pues el lunes empezaríamos con otro grupo. De igual manera, este taller está pensado para que evolucione, para que conste de varias partes. Esta sería la primera parte inicial y esperemos, dependiendo de cómo se va desarrollando la contingencia y cómo se va desarrollando la situación, pues tanto en el país como en la entidad, iríamos viendo la posibilidad de la segunda parte y ver si ya pueden ser presenciales o continuamos virtuales o presenciales y virtuales. En fin, vamos a dar las indicaciones que damos siempre al inicio. Les pediría de favor que se renombren para que en su imagen aparezca el nombre con el que están registrados o registradas en el curso. Eso es muy importante para nosotros poder llevar la lista de asistencia y para poder identificar las participaciones de todos nosotros y nosotras. También les pediría que tengan su micrófono silenciado si no están participando. Obviamente pueden pedir el uso de la voz. Lo pueden hacer directamente al activar su micrófono o lo pueden hacer vía chat. Yo al final de la participación de la expositora que tenemos el día de hoy, que en un momento presentaré, se abre para un espacio de preguntas y respuestas donde el orden de las mismas o del uso de la voz se llevará a cabo conforme se hayan registrado en el chat. ¿Qué más? Es una preferencia si tienen su cámara activa. Luego nos han comentado los expositores que es más fácil comunicarse viendo hacia personas y no viendo hacia solamente letritas o números. Si se sienten cómodos y cómodas y pueden ayudarnos a tener su cámara activa, eso también se los agradecemos mucho. Y bueno, pues sin mayor preámbulo, iniciaríamos este quinto módulo, para lo cual yo me permitiría presentar a nuestra expositora del día de hoy, a la cual le agradecemos mucho que esté aquí con nosotros, Dora Villalobos. Un abrazo, un agradecimiento muy, muy sincero. Y me voy a permitir leer, antes de cederle el uso de la voz, voy a leer una muy breve síntesis curricular de Dora Villalobos Mendoza, que es licenciada en periodismo con maestría en comunicación política. Ha ejercido el periodismo con visión derecho-humanista y particularmente con visión de género durante más de 3 décadas en Chihuahua. Trabajó durante varios años en el Heraldo de Chihuahua, el extinto Norte de Chihuahua y el Diario de Chihuahua. Durante 3 años, del 2006 al 2009, condujo el programa de televisión Desde la Sociedad en el canal 28, con la participación de una veintena de organizaciones de la sociedad civil. Ha dado clases de periodismo, derechos humanos, perspectiva de género en el claustro universitario, la Universidad Autónoma de Chihuahua y el Instituto Estatal de Seguridad Pública. En el 2008 decidió hacer periodismo independiente y desde entonces dirige y conduce Ecos de Mirabal, programa de radio y televisión con perspectiva de género. Actualmente se transmite en Radio Universidad. Es integrante del Movimiento Estatal de Mujeres y de la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género. Ha recibido varios reconocimientos: Mujer Destacada en el Congreso del Estado por su labor feminista, Premio Chihuahua en el Gobierno del Estado por trayectoria periodista, Premio por prevenir la violencia contra las mujeres de la Organización de Estados Americanos, OEA, y trayectoria periodística en el Senado de la República. Recientemente trabajó como directora de comunicación en el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado y desde octubre del año pasado se desempeña como coordinadora de la Unidad de Igualdad de Género en la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Es un gusto para mí el presentar y el ceder el uso de la voz a Dora Villalobos Mendoza. Bienvenida.
Dora, si gustas abrir tu micro y ahí ponemos la presentación. Ya, creo que ya. Sí, ya, ¿verdad? Sí, ok, ahí está. Sí, bueno, primero, muchísimas gracias, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, un gusto, con muchísimo gusto, claro que sí. Yo nunca pierdo la oportunidad cuando me invitan a dar este tema. Como veo muy poquitas caras, ¿cuántas personas están aquí en participantes? Puedo ver, supongo, pero no le sé mucho a 41, ya vi. 41. Bueno, pues veo así nada más 2, 3 caras. Muchas gracias. Miren, yo siempre que tengo chance de dar este tema, me gusta mucho porque es un tema, aunque el título de este tema dice monitoreo periodístico o monitoreo de medios, en realidad yo voy a aprovechar para darles una miradita, así muy, porque es muy grande el taller que yo tengo, pero una miradita al tema general de medios. El monitoreo dentro del tema de medios, pues es una parte, pero yo quiero aprovechar para hablar del tema de medios, de manejo de medios, y particularmente de la comunicación institucional. Me decía Brenda San Román que le agradezco mucho la invitación. Yo le agradezco mucho al Instituto Estatal Electoral esta oportunidad que me da de platicarles sobre mi tema, sobre un tema que yo manejo mucho y que yo sé que les puede servir. Entiendo que quienes están participando son personas de partidos políticos, son personas de la sociedad civil y son personas en general de la ciudadanía, pero entiendo que todas las personas que están acá participando pues tienen interés de estar de alguna manera en el quehacer público. Entonces, pues claro que son ustedes quienes participan acá, a quienes me interesa mucho llegar con este tema. El tema de medios es un tema un poquito difícil, es un poquito complicado, pero necesario. Es para las personas que tienen por alguna razón, ya sea que estén en la función pública, desde el sector gubernamental o desde el sector privado o incluso desde el sector social, es una necesidad tener una relación con los medios de comunicación. Yo entiendo que no es fácil, entiendo que a veces se dan relaciones difíciles con los medios de comunicación, pero es necesaria esta relación. Entonces, yo le llamo si le quieres dar otro más, Brenda, yo le llamo a este tema poquitito antes a la primera, yo le llamo a aquí me voy a detener un segundito, yo le llamo a ese tema comunicación institucional y les quiero explicar por qué. Hay distintos tipos de comunicación. Está la comunicación periodística, yo soy periodista. Quienes hacemos periodismo, hacemos comunicación periodística. Pero quienes están en las instituciones, en el gobierno, en la iniciativa privada, en los partidos políticos, en cualquier tipo de institución, en las ONGs, las organizaciones, en cualquier institución del tipo que sea, lo que hacen es comunicación institucional. Es bien distinto hacer comunicación periodística que hacer comunicación institucional. De alguna manera, esta comunicación periodística y esta comunicación institucional, de alguna manera por ahí se encuentran y en ocasiones se conflictúan. La comunicación periodística y la comunicación institucional se deberían de llevar bien, pero no siempre se llevan bien. Intentamos, yo que he hecho mucho periodismo, a veces batallo cuando voy a relacionarme con la comunicación institucional, y cuando he hecho comunicación institucional, a veces batallo para relacionarme con la comunicación periodística. Entonces, de lo que vamos a hablar hoy, y ahí va a ir incluido el monitoreo, por supuesto, de lo que vamos a hablar hoy es de la comunicación institucional. Les voy a dar, les decía, una miradita muy chiquita, porque en realidad yo sí recomiendo que quien esté
en cualquier esfera pública y que tenga necesidad, y todo mundo que anda en la esfera pública la tiene, de tener relación con los medios de comunicación, yo sí les recomiendo que le entren un poquito a la capacitación para que no sufran tanto en su relación con los medios de comunicación. Ahora sí, la siguiente, Brenda, por favor. ¿Cuáles son las principales características de la comunicación institucional? Como estamos así, en lo virtual se complica poquito a veces la dinámica, pero voy a hacer lo posible de hacerlo relativo, pues lo más fácil posible. Seguramente algunas de las personas que están aquí conmigo han tenido a lo mejor algún cargo por ahí en alguna institución, o si no han tenido un cargo, por lo menos han estado cerca de alguna persona con un cargo. ¿Qué es lo primerito que hace una persona cuando asume alguna función, cualquier tipo de función o que está a cargo de una institución? Lo primero que hace, pues, es tener mucho cuidado con el manejo de los dineros. El manejo del dinero es algo que preocupa mucho a quienes dirigen alguna institución. Porque, bueno, si manejan mal el dinero de esa institución, pues igual y pueden enfrentar incluso problemas legales o algún tipo de señalamiento público, legal, etcétera. Y entonces las personas que están a cargo de una institución cuidan mucho el manejo de dinero. A estas alturas, estas personas que andan cuidando el manejo de los dineros en las instituciones ya no preguntan a quién contratar. Dan por hecho que tienen que contratar a personas especialistas en contaduría pública, en administración, en estas carreras, en estas profesiones que saben que se manejan los dineros. Y además buscan personas que sepan bastante de contabilidad, de administración y que sean honestas, por supuesto. Entonces, no, por supuesto que no dicen, bueno, pues es que mi tío, mi primo anda sin chamba o el cuñado de mi amiga y le voy a dar chamba. No, no, no. Ponen mucha atención a la persona que van a contratar para manejar el dinero, porque la profesión de contaduría pública y de administración está muy posicionada y saben que van a manejar bien los dineros. En el caso de la comunicación institucional es algo parecido. En realidad, quien maneja la comunicación desde una institución debería de ser una persona especialista en manejo de comunicación institucional. Porque cuando una institución maneja mal la comunicación, le puede ir igualito o peor que cuando hace mal manejo de los dineros. Hay muchos ejemplos de instituciones en lo grande y en lo chiquito, muchos ejemplos de cómo alguna institución gubernamental o empresa, etcétera, han tenido problemas serios porque manejan mal su comunicación institucional, particularmente en momentos de crisis mediática. Entonces, desgraciadamente la profesión de la comunicación institucional todavía no está tan posicionada, todavía las instituciones no le dan la importancia que tendría que tener. Pero entre más importancia le den, entre más le inviertan, porque requiere inversión, mejor les va a ir. Entonces, lo primero que deben ustedes saber es que la comunicación institucional es una profesión que requieren todas las instituciones, del nivel que sean y del tipo que sean. Y lo más recomendable es que busquen a una persona que le sepa, no a la prima o a la chica que anda por ahí desocupada o al joven que de pronto anda buscando trabajo, etcétera, no. Y también deben saber que requiere inversión, que hacer comunicación institucional implica inversión, implica mucho trabajo. Uno de esos trabajos justamente es el buen monitoreo, por supuesto, pero se requieren más cosas. Como todas las áreas, como todas las áreas, la comunicación institucional también requiere planeación. Una planeación igualita que la institución, una planeación que vaya acorde a la planeación
de la institución. La comunicación institucional no se improvisa. De pronto dicen, no, pues yo creo que sería bueno, ¿qué tal si mandamos un boletín diario? O hay que mandar 2 boletines diarios. O ya hace mucho que no mandamos boletines, ¿por qué no hacemos un boletín? No funciona así, ni debería funcionar así. Porque las actividades de una institución ya están programadas, ya se sabe qué va a pasar. Por lo tanto, la persona que maneja la comunicación institucional ya debe saber cuál es la planeación que va a hacer en la semana, en el mes y si se puede, pues en el año. Esta planeación implica, por supuesto, estar al tanto de todas las actividades que hace la institución para ir acompañando esta comunicación institucional, ir acompañando al trabajo de la institución en general. Y entonces tenemos que la comunicación institucional es una especialidad, como todas las demás especialidades, como la administración, como la parte jurídica, por ejemplo. Casi todas las instituciones tienen un área jurídica que es fundamental. Bueno, la comunicación institucional también es una especialidad que requiere, que tiene todas estas características, y entre más atención le pongan las instituciones, pues mejor les va a las instituciones o a las personas. Hay ocasiones en que una persona quiere tener una vida política pública, quiere ser diputado, quiere ser diputada, etcétera. Bueno, pues sí necesita, aunque no sea parte de toda una institución, a lo mejor no tiene partido o sí tiene partido, pero es muy importante que sepa que contar con el apoyo de una persona especialista en comunicación institucional le va a ayudar mucho. La siguiente, Brenda, si me haces favor. ¿Qué es lo que debemos de tener como muy claro antes de entrar así en materia específicamente? Siempre que hacemos, nunca se nos debe olvidar que cuando hacemos comunicación, cualquier tipo de comunicación, por supuesto desde el periodismo particularmente, pero también cuando hacemos comunicación institucional, siempre cuando hacemos comunicación desde las instituciones, lo que debemos de tener muy claro es que esa comunicación es para beneficio de la sociedad. Vamos a enviar información en beneficio de la sociedad, porque aquí hay mucha confusión y podemos tener problemas. Por supuesto que la comunicación institucional beneficia a la institución. Por supuesto que proyecta a la institución, posiciona a la institución, por supuesto que sí, pero no tendría que ser el fin último. Las instituciones, todas las instituciones, particularmente las gubernamentales, tienen la obligación de ser transparentes, tienen la obligación de informar de todo su quehacer público a la sociedad. Es una obligación legal incluso. Entonces, cuando hacemos comunicación institucional para dar a conocer todas las bondades de la institución, podemos pensar que la finalidad solamente es que la institución, que la gente sepa lo bueno que hace esa institución. Pero no es así, no tendría que ser así. Lo que esta institución y particularmente el área de comunicación institucional debe saber es que la comunicación que hace beneficia a la sociedad. Tiene que servir y tiene que hacerse como fin último el ir a servir a la sociedad. Entre más información verídica, completa, vigente, entreguemos desde la comunicación institucional a la sociedad, esa sociedad se va a beneficiar. Por supuesto, si le decimos mentiras, si inventamos cosas solamente para tener un posicionamiento, pues por supuesto que perjudicamos a la sociedad. Y entonces, aunque no hagamos periodismo desde las instituciones, aunque hagamos comunicación institucional, no se nos deben olvidar estos 3 lineamientos básicos, que es el derecho a la libertad de expresión,
el derecho a la información y la ley de transparencia. Cuando hablamos de derecho a la libertad de expresión, a veces, porque hablar de la libertad de expresión, pues es algo muy conocido. Todo el mundo dice que es la libertad de expresión, por supuesto. Pero a veces nos podemos confundir y frecuentemente nos confundimos. Cuando hablamos de libertad de expresión, pensamos que esta libertad de expresión es de quienes hacemos periodismo, del periodista o de la periodista o del medio de comunicación. Siempre ligamos la libertad de expresión con el ejercicio periodístico. Pero no, eso no es así. En realidad, la libertad de expresión, el derecho a la libertad de expresión la tenemos todas las personas. Pero en realidad, este derecho a la libertad de expresión está muy dirigido este derecho a las personas más vulnerables. Las personas más vulnerables son quienes más batallan para ejercer el derecho a la libertad de expresión. Y las víctimas, por ejemplo, de cualquier circunstancia, personas que viven en la marginación, etcétera, etcétera. Y entonces lo que hace el periodismo, o lo que tendría que hacer el periodismo, pues es estar al servicio de las personas vulnerables que batallan para ejercer el derecho a la libertad de expresión. Los medios de comunicación, su obligación, su trabajo, es darle voz a las personas que batallan para ejercer el derecho a la libertad de expresión. Pero entonces, ahí cómo se concatena y cómo comulga y cómo se complica este derecho con la comunicación institucional. Pues generalmente, cuando alguien que está siendo vulnerada en sus derechos, generalmente lo que hace esa persona cuando le dan voz a través de los medios de comunicación, pues es que se va a denunciar, va a emitir alguna denuncia, alguna queja, etcétera. Entonces, si esa persona que requiere ejercer su derecho a la libertad de expresión, habla y denuncia a la institución para la cual yo estoy trabajando, pues entonces le debo de poner mucha atención. En vez de molestarme si yo hago comunicación institucional, debo de entender, pues, cuando yo conozco este derecho a la libertad de expresión y soy especialista en comunicación, entonces lo primero que debo de hacer, pues, es pensar que esa denuncia que están haciendo en contra de mi institución puede tener, seguramente, debe de tener algún mínimo alguna posibilidad de razón. Pero aún suponiendo que no hubiera, tengo yo la necesidad de saber de qué se trata y entonces necesito acercarme a la persona que está haciendo la denuncia. Entonces, desde la comunicación institucional debemos de tener, pues, estas antenas para identificar los sectores, las personas, etcétera, que me pueden denunciar, que pueden tener inconformidad con mi institución y que van a ejercer su derecho a la libertad de expresión a través de los medios de comunicación. Entonces, el poder conocer esto me ayuda mucho para poder entender el manejo que yo debo de hacer con estas personas que me están denunciando, por ejemplo, o que me están exigiendo algo. El derecho a la información es parecido porque también es un derecho que tenemos desde hace mucho, pero que realmente lo ejercemos poco, o las personas en general lo ejercemos poco. Porque este derecho a la información lo tenemos todas las personas, absolutamente todas, y particularmente a información pública, información que deben de emitir las instituciones públicas. Pero ¿qué es lo que pasa? Que todavía, desgraciadamente, muchas instituciones públicas piensan que la información que manejan es privada, que la información que manejan es suya. Y aquí el trabajo de los medios de comunicación, de la comunicación periodística, juega un papel muy importante, porque lo que va a hacer la comunicación periodística, el periodismo, pues es que va a buscar información para facilitar este derecho a la información que tienen las personas, que tiene la sociedad.
Y ahí es donde puede haber alguna confrontación, algún desacuerdo y algún problema o algún desencuentro entre el periodismo y la comunicación institucional. Porque el trabajo de un periodista, de una periodista, es ir a las instituciones a solicitar información. Y las instituciones no siempre quieren dar toda la información, ni toda, ni en ese momento, ni de la manera en cómo se las están solicitando. Y entonces, si tenemos una comunicación institucional especializada, pues vamos a entender que tenemos la obligación de proporcionar esa información que nos están solicitando, porque al final de cuentas, esa institución maneja información pública que debe llegar a la sociedad. Y luego está la famosa ley de transparencia, que se tuvo que hacer ley a partir de este derecho a la información, porque para poder obligar a muchas instituciones para que den información, porque no hay de otra. Le damos a la otra página, Brenda. Ahora, cuando decimos entonces que desde la comunicación institucional hay que hacer una comunicación institucional estratégica, que hay que hacer estrategia, que no se improvisa, sino que hay que armar una estrategia. Entonces, debemos de tener claro que esta estrategia primero es particular. Es decir, la estrategia de comunicación institucional que tiene el Instituto Estatal Electoral no es la misma estrategia que va a tener el Congreso del Estado o que va a tener el partido, el PAN o el PRI o Morena, etcétera. Cada institución debe hacer su estrategia de comunicación institucional particular. Luego, debe estar escrita, porque lo que no se escribe no existe. La comunicación institucional debe de tener una estrategia escrita. Como todas las estrategias, esta estrategia también se revisa eventualmente y también se debe de evaluar. Y también se puede modificar. La estrategia de la comunicación institucional que no se escribe, que no se revisa y no se evalúa, pues no existe. Como todas las estrategias, se debe escribir, se debe hacer, se deben identificar las tareas y se debe de hacer el cronograma como cualquier estrategia. Y debe estar revisando, y se debe estar evaluando y modificando. De manera que si hay estrategia, ya sabemos que en este mes tenemos determinadas actividades que me van a implicar tentativamente a lo mejor 2 ruedas de prensa o 5 boletines o 6 entrevistas, etcétera, de manera que yo ya las puedo ir programando o puedo promover un reportaje, etcétera, etcétera, todo lo que implica el hacer comunicación institucional, evalúo a ver si mi objetivo se cumplió y si no, pues modifico la estrategia. No hay ningún problema, al final de cuentas, el chiste de las estrategias es lograr objetivos. Entonces, la comunicación institucional es tan seria, pues es una profesión tan seria como las otras profesiones, la abogacía, etcétera, que se hace este trabajo profesional estratégico. Le damos otra. Ajá. Ahora, la comunicación institucional es muy amplia. Podemos decir que puede abarcar la comunicación interna, la comunicación externa. En la comunicación interna, bueno, pues puede manejar toda la eficiencia o puede modificar la comunicación interna para que sea muy eficiente. En el caso de la comunicación externa, puede incluir la comunicación con otras instituciones. En este caso, el Instituto Estatal Electoral, por ejemplo, en su comunicación externa, habría que ver justamente cómo es que se relaciona con los partidos políticos, por ejemplo, porque el Instituto Estatal Electoral tiene una relación permanente con partidos políticos. Habría que ver, la comunicación institucional puede ver, puede saber, puede revisar, a ver si esa comunicación externa que tiene el Instituto Estatal Electoral con los partidos políticos, a ver qué tan eficiente es o a ver si está fallando, etcétera, etcétera. En este caso, yo no voy a hablar de esas áreas de la comunicación. Me voy a limitar únicamente a una partecita de la comunicación institucional, pero que me parece, además de que es mi especialidad, me parece que es la que a ustedes les va a servir.
únicamente me voy a referir a la comunicación mediática. Es decir, esta parte importante de la comunicación institucional, que es la relación de la institución con los medios de comunicación. Entonces, solamente voy a hablar de comunicación mediática como parte de la comunicación institucional. La comunicación mediática desde una institución tiene dos grandes esferas, enormes. Es la comunicación cotidiana y la crisis mediática. Son diferentes y tienen trato diferente. ¿Le damos otra, Brenda? Entonces, esta comunicación mediática cotidiana, le damos otra pantalla cotidiana, otra más, y vamos a empezar por la cotidiana. Lo primero que debemos de hacer desde la comunicación institucional para hacer comunicación mediática, lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que pensar es, desde esta institución, ¿qué queremos posicionar? Porque cuando no tenemos claro qué nos conviene y qué queremos posicionar, se nos va la vida posicionando otra cosa, haciendo comunicación institucional, posicionando quién sabe qué, y luego no tenemos los objetivos que querramos. Por ejemplo, alguien dice, pues es que yo quiero ser diputado, diputada, no sé, pero resulta que no se posiciona como persona, que quién sabe qué posiciona, ¿no? Entonces, lo primero que debemos de hacer en la comunicación mediática es preguntarnos, ¿qué queremos posicionar? Podemos posicionar la institución, podemos posicionar el mensaje o podemos posicionar a personas. Podemos, en este caso, por ejemplo, podemos posicionar al Instituto Estatal Electoral o el mensaje que el instituto quiere dar, o, por ejemplo, a los consejeros, a las consejeras, al presidente del Instituto Estatal Electoral, o a un consejero en particular, o a una consejera en particular. Todo se vale, nada está mal, todo es correcto y todo es válido. Lo único para hacer comunicación mediática desde las instituciones, lo único es que tenemos que tener muy claro qué queremos posicionar para hacer nuestra estrategia de posicionamiento. Entonces, le damos otra más, Brenda. Ya que decidimos qué posicionar, lo vamos haciendo. ¿Cuándo es necesario posicionar la institución? Pues cuando la institución no se conoce, cuando no está posicionada. Por ejemplo, en este caso el Instituto Estatal Electoral no tiene caso ya darle tanto en la estrategia, tanto posicionamiento, porque casi toda la gente, por lo menos que anda en la función pública, sabe qué es el Instituto Estatal Electoral, a qué se dedica, etcétera, etcétera. Entonces no tiene caso. Hay ocasiones en que aunque sea muy conocido, hacemos esa estrategia, por alguna razón. Pero si ya está muy posicionada la institución, pues no tiene caso perder tiempo hablando de la institución. Por ejemplo, no sé si ustedes o aquí haya personas que no sepa qué es CIPINA, o que no sepa qué es la CEAVE, o que no sepa qué es el CABIM, por ejemplo. A lo mejor entre todas las personas que están acá, 46 personas, igual y no saben. A mí se me complica un poquito, pero ni modo, porque así es la dinámica y se complica aquí en la parte virtual. Pero a mí me gusta mucho como intercambiar y bueno, como que vayan opinando o que vayan diciendo y que vayamos como retroalimentando. Pero entiendo que esto es complicado, entonces está bien. Pero yo casi estoy segura que muchas de las personas que están aquí no saben qué es CIPINA, o que no saben qué es CEAVE, o que no saben qué es CABIM, porque CIPINA y CEAVE son instituciones relativamente nuevas. Y entonces CIPINA es el sistema para atender a niños, niñas y adolescentes, por ejemplo. La CEAVE es la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, que depende de la Fiscalía. Son instituciones, a lo mejor la mayoría las conoce, pero yo sé que hay muchas personas que no. Entonces, pensaríamos que CIPINA y CEAVE sí necesitan una estrategia para posicionar su institución. O sea, sí necesitan hacer una campaña, por ejemplo, para que la gente sepa que es CIPINA y para que la gente sepa que CEAVE.
Entonces, en estos casos, por ejemplo, la comunicación institucional sí podría considerar darle importancia a manejar una estrategia que posicione la institución. ¿Otra, Brenda? El mensaje. Luego podríamos pensar que generalmente lo que más nos conviene, porque además si es así, lo que más nos conviene es posicionar el mensaje. Generalmente una institución lo que busca pues es posicionar mensajes, ¿no? Y esto es correcto. Entonces, pero nos debe de quedar claro si es que ese es el propósito, posicionar el mensaje que vamos a dar. Pero entonces, aquí viene lo interesante, porque si decidimos que lo que queremos posicionar es el mensaje, entonces quiere decir que tenemos que tener muy claro qué mensaje vamos a dar. Porque entonces nos invitan a una entrevista, resulta que la radio y la tele invita a una consejera o a un consejero o a tal diputado o a un aspirante a diputada, etcétera, y pues voy a ir a la entrevista con Juan Enrique, ¿no? Pero resulta que van a la entrevista y van a contestar lo que les quieran preguntar. Y entonces van, porque como les invitaron, pues entonces van y contestan lo que les quieren preguntar. Pero ese no es el chiste, porque el chiste es que yo ya debo decidir, yo ya desde con mi estrategia desde hace rato, yo debo decidir qué mensaje voy a posicionar, qué es lo que me conviene. De manera que cuando yo voy a una entrevista, ya sea que yo la busque o que me inviten, yo soy quien debo decidir qué mensaje dar. Y aunque me pregunten de lluvia, yo diré algo sobre la reforma electoral o sobre violencia política o las candidaturas independientes o hablaré del COVID y elecciones, del mensaje que yo quiero dar. Por lo tanto, hacer estrategia implica esto. Hacer estrategia implica desde la comunicación institucional que todos los consejeros y todas las consejeras del instituto ya saben cuál es el mensaje que vamos a dar esta semana o este mes o este día, etcétera. Y que todo el mundo vamos a estar con ese mensaje y no nos vamos a salir del mensaje. O una consejera o un consejero en particular es a quien le toca manejar ese mensaje. O es a quien le conviene manejar ese mensaje. Pero entonces no se deja la y se va. No se deja la improvisación. Se tiene que tener claro desde la institución cuando yo voy a los medios o los medios me buscan, porque yo tengo la necesidad de enviar determinado mensaje a la sociedad, entonces yo debo tener muy claro mi mensaje, o mis mensajes, los que sean, ¿no? Y entonces, porque luego, si no tengo claro mi mensaje, a la hora que yo me relaciono con los medios para dar la información, pues hasta puedo decir algo contrario a mi mensaje. O bien, si no nos ponemos de acuerdo, entonces un consejero dice una cosa y una consejera va a decir lo contrario. Y entonces, luego desde el periodismo amarramos navajas, pues porque nos dan material para amarrar navajas, ¿no? Entonces, de esto hablamos cuando decimos que hay que hacer estrategia, que debemos tener muy claro el mensaje o los mensajes que vamos a dar desde la institución o desde la persona pública que quiere tener un posicionamiento mediático. Esto es fundamental. Por eso la estrategia es particular. Cada quien hace su estrategia, porque cada quien hace sus mensajes. Por ejemplo, esta miradita que yo les estoy dando implica un taller que más o menos dura 3 días. Un día hacemos toda esta introducción que estoy haciendo muy amplia. Otro día hacemos la estrategia particular, es decir, por dónde nos vamos a ir, cuáles van a ser tus mensajes, etcétera. Tallereamos, pues. Y en una tercera fase también tallereamos conociendo los medios. Hay que conocer a los medios. En esta ocasión, con este mensaje me conviene ir al Heraldo, en este otro me conviene ir a Antena, en este me conviene ir al Canal 28, etcétera. Es decir, la estrategia particular implica eso.
Implica que yo decido si voy al Heraldo, o si voy al Diario, o si voy al 28, o si voy a Televisa, etcétera, etcétera, ¿no? O si no voy también. Esa es la estrategia como muy aterrizada. Pero entonces implica desde antes que yo elijo mis mensajes, que los practico, que los tengo claros, que los asumo, que etcétera, etcétera. Le damos, por ejemplo, todos estos temas así como ejemplo. Le damos al otro, Brenda. O bien, también es válido, por supuesto, que, o lo que ahorita nos conviene, pues es posicionar personas. A lo mejor al director o a la directora o al presidente o al titular o a la titular de determinada institución, pues porque nadie le conoce y es importante que esa persona la conozca. Por ejemplo, ahorita que seguramente hay aquí personas del PAN, ahorita que estamos en periodo preelectoral, que ya estamos acercándonos a las elecciones, pero desde hace mucho, ¿no? En el caso, un ejemplo, por ejemplo, de Maru Campos, que es alcaldesa de Chihuahua, pero que todo mundo sabemos que es aspirante a una candidatura a la gubernatura, por ejemplo. ¿Ustedes qué creen, en términos de estrategia, ustedes qué creen que están haciendo desde la comunicación institucional de la presidencia municipal? Pues bueno, seguramente la estrategia es posicionar, además de mensajes, a la persona. Es decir, estratégicamente, la comunicación institucional de la presidencia municipal, además seguramente de posicionar mensajes, pues se las ingenia para posicionar a la persona, es decir, a la titular de la presidencia municipal, porque ahorita lo que le conviene a esta comunicación institucional, pues es posicionar a la persona. Entonces, o bien, si ahorita todos los que andan por ahí aspirando, por ejemplo, a candidatos, pues claro que están posicionándose. Rafa Espino de Morena, por ejemplo, que casi no se conoce acá en Chihuahua, que no se conoce tanto, pues sí tendría, lo recomendable, si alguien le está ayudando, pues es que lo posicionen más, por ejemplo. En cambio, algunos otros que ya los conocen más, que son más conocidos, que han hecho más trabajo político aquí, pues a lo mejor lo que necesitan es posicionar más el mensaje. Todo depende de la necesidad. Nada es incorrecto, todo es válido. Lo único es que de la comunicación institucional hay que saber muy bien qué es lo que queremos posicionar, qué nos conviene, qué necesitamos para poder hacer la estrategia, ¿no? Otra más. Ahora, hay ventajas y desventajas. Posicionar institución, mensaje o personas, hay ventajas y desventajas. Entonces, esto lo tenemos que tener muy claro, porque luego posicionamos mucho a una persona cuando no era la intención posicionarla y resulta que esa persona que posicionamos mucho, resulta que ya va a ser la candidata o el candidato y no era la intención. Por ejemplo, las famosas vocerías, hay muchas personas que desde una vocería se posicionan mucho, más que el jefe, más que la titular, etcétera, y resulta que, bueno, esas personas que van y hablan mucho a la radio, a la tele, etcétera, y que no las queríamos posicionar, pues las posicionamos. O bien, también puede ocurrir que hay personas a las que tenemos que cuidar mucho porque su puesto es de riesgo, etcétera, alguien que pueda estar en la fiscalía, etcétera, y si no lo tenemos muy claro, pues a lo mejor la exponemos mucho a esa persona a los medios sin querer, y entonces esto puede ser desventaja en vez de una ventaja, el posicionar particularmente a personas. Posicionar instituciones nunca es tan riesgoso, no es tan desventajoso, pero posicionar personas sí puede ser eventualmente riesgoso. Y también posicionar algunos mensajes que no los teníamos tan claros o que luego resulta que no era el mensaje que queríamos posicionar, si no lo tenemos bien claro. Adelante, Brenda. Luego también debemos de hacernos otra pregunta más. Ya nos hicimos una, ¿qué queremos posicionar? Otra pregunta, ¿cómo queremos que nos vean? ¿Cómo queremos? Porque dependiendo de cómo queremos que nos vean, entonces tiene que ser nuestra estrategia. Queremos que nos vean como una institución eficiente, como una institución muy comprometida,
o como una institución muy democrática, o como una institución derechohumanista, una institución conservadora, una institución progresista. ¿Cómo queremos que nos vean? Debemos de tener muy claro esto, porque dependiendo de eso es como vamos a posicionar a la institución o los mensajes de la institución. Entonces, podemos ahí jugar con todas las características o todas las bondades que ustedes quieran aplicar a la institución de cómo queremos, o cómo queremos que nos vean también como persona, cómo queremos que me vean como candidato o como candidata. Esto es básico también, a la hora de cómo queremos que nos vean. Yo que soy aspirante a una diputación, a una alcaldía, etcétera, etcétera, ¿cómo quiero que me vean? Como una mujer liberal, como una mujer conservadora, como una mujer muy académica o apegada a la ciencia, o como una mujer de familia, o ¿cómo quiero yo que me vean si es que si yo tengo que armar una estrategia para ser candidata, por ejemplo? Entonces, es importante saber cómo quiero que me vean para armar mi estrategia, o si quiero ser candidato también, bueno, o si quiero aspirar a una función pública, etcétera, etcétera, pues es muy importante tener muy claro cómo quiero que me vean, porque dependiendo de cómo quiero que me vean, y no nada más cómo me vean físicamente, sino cómo me vean intelectualmente, cómo me vean en mi comportamiento, etcétera. O sea, no es nada más el aspecto físico, sino si yo quiero que me vean como una persona inteligente, bueno, pues tendré que decir cosas inteligentes. O si quiero que me vean como una persona divertida, bueno, pues tendré que ser divertida. O si quiero que me vean como una persona muy natural, bueno, pero entonces debo tener claro cómo quiero que me vean, o cómo queremos que nos vean a la institución o a mí como persona, si es que yo tengo la necesidad de tener un posicionamiento público. ¿Otra más, Brenda? Cuando decimos medios de comunicación, hablamos de los medios de comunicación tradicionales, prensa, radio y televisión, y por supuesto, ya no podemos hablar de medios sin incluir las redes sociales. Todas las redes sociales. Este es un mundo, las redes sociales. Y entonces la comunicación institucional debe de incluir a personas especialistas. Espérenme un segundito, un minutito, espérenme un minutito. Perdón. Entonces debe de incluir a personas que también sean especialistas en redes sociales, en todas las redes, porque estamos hablando de todo, que es un mundo, un mundo. Porque de hecho, aunque la comunicación institucional se sigue haciendo mucho a través de los medios tradicionales, no hay manera de armar estrategia, cualquier tipo de estrategia, sin incluir las redes sociales. De hecho, tenemos la experiencia de muchas campañas, por ejemplo, aquí una cercana, bueno, todas las de aquí, pero muchas, que afirman que se ganan a través de las redes sociales. Entonces, la comunicación institucional, cuando hablamos de medios de comunicación, ya no nos limitamos nada más a los medios tradicionales, que por supuesto los tenemos que seguir manejando, claro que sí, pero tenemos necesariamente que incluir todo lo que tiene que ver con redes sociales. ¿Le damos otra, Brenda? Voy bien, ¿verdad? 1 hora ya casi, ahí va, ya me lo termino. Entonces, cuando decimos especialidad en la comunicación institucional, generalmente pensamos, o cuando hablamos de que hay que hacer, o que contratamos a una persona para que nos lleve la comunicación mediática, casi siempre pensamos que es una persona que nos va a hacer boletines de prensa y ya, porque es como lo más común, ¿no? Hacer boletines. Pero no, pues eso es así como lo más mínimo, digamos, no es lo más sencillito, claro que no es sencillo hacer un comunicado de prensa, un boletín, pero es solamente una partecita muy chiquitita. En realidad, cuando hacemos comunicación institucional, hablamos de mucho trabajo, por eso decíamos que hay que hacer inversión. Hablamos de monitoreo, es decir, de revisar diariamente, muy tempranito y todo el día, todo lo que aparece en los medios de comunicación, no nada más de mi institución,
sino todo lo que se relaciona con mi institución, para saber cómo reaccionar, para saber qué voy a decir, si voy a decir o no voy a decir, ¿no? Y luego, por eso tiene que ser una persona especialista en hacerlo, porque tiene que hacer análisis, es decir, debe analizar toda la información que obtiene del monitoreo. Y cuando decimos monitoreo, pues es monitorear todos los medios. Luego, tenemos que evaluar esa información. ¿Me afecta esa información? ¿Me beneficia? ¿No me beneficia? Etcétera. Y entonces, diariamente tenemos que incluir ese monitoreo en nuestra estrategia. Pero además, no nada más eso, sino que tenemos que hacer prospectiva. Es decir, con todo eso, con todo mi monitoreo, mi análisis, mi evaluación, etcétera, yo tengo que tener una idea de cómo me va a ir. La prospectiva implica tener una idea de cómo me puede ir con esa información. A corto, mediano y largo plazo. O sea, ¿cómo me va hoy con la información que salió sobre mí hoy? ¿Cómo me va a ir mañana y cómo me va a ir en la semana? ¿O cómo me va a ir en el año? Porque para eso es el monitoreo. No tiene caso estar monitoreando medios si no me va a servir el monitoreo. Me tiene que servir. Y entonces, por eso, la comunicación institucional es una especialidad tan importante como el manejo de los dineros. ¿Otra más, Brenda? Ahora, cuando hablamos de monitoreo, aquí es muy importante porque aquí me quiero detener muy tantitito porque creo que de esto se trataba más la exposición, pero yo quise hacer toda una exposición más amplia porque eventualmente esto lo podemos ver en alguna otra ocasión. Porque cuando hacemos monitoreo, hay que hacerlo, este monitoreo con perspectiva de género, pero hay que hacer toda la comunicación institucional con perspectiva de género, no nada más el monitoreo. Pero para hacer monitoreo con perspectiva de género, entonces debemos saber género, o sea, debemos tener perspectiva de género. Entonces, yo no les puedo decir a ustedes, oigan, es que ustedes tienen que hacer monitoreo con perspectiva de género. Sí, nomás que antes deben tener perspectiva de género. Porque si no, ¿cómo la van a hacer? Entonces, yo supongo, no sé si este curso incluya la perspectiva de género, pero si no, por supuesto, también hay que dar este curso básico y lo podemos dar y hay muchas personas que lo podemos dar porque hay que saber hacer monitoreo y hay que tener perspectiva de género para poder hacer monitoreo con perspectiva de género. Estamos hablando entonces de mucha especialidad aquí, de mucha especialidad. Porque entonces, desde el monitoreo con perspectiva de género, tenemos que saber identificar en el monitoreo los roles de género, los estereotipos de género, la violencia de género, el lenguaje incluyente, o sea, un montón de cosas que nos da la perspectiva de género para poder hacer el monitoreo con perspectiva de género. Es un reto, pero vale la pena. Es muy importante porque cuando tenemos la especialidad de la comunicación institucional y le agregamos la especialidad de la perspectiva de género, pues por supuesto que hacemos una comunicación institucional muy grande, muy amplia, ¿no? Le damos, y bueno, lo dejé nada más así y lo dejo pendiente, pero me parece que esa parte, pues, sí tiene que ir en esa estrategia muy personal. Y si la institución o la persona que está haciendo la comunicación institucional no tiene perspectiva de género, hay que primero capacitar a esa persona en perspectiva de género para que pueda hacer monitoreo con perspectiva de género. Luego, otro tema bien importante, la vocería. Híjole, la vocería es todo un tema en la comunicación institucional, todo un tema, porque es básica. El tema de la vocería es básico este tema a la hora de hacer comunicación institucional. Todavía las instituciones piensan que contratar a una persona que sabe de comunicación, esa persona va a ser la vocera. Por ejemplo, si ahorita yo les preguntara, ¿quién es el vocero de gobierno del Estado? Y no sé si se puede abrir micrófonos para ver si alguna persona me puede decir quién es el vocero. A ver si alguien levanta la mano o apunta por ahí, o no sé cómo le hacemos, pero o si alguien levanta la mano o si vemos que levanta la mano para que nos diga quién es el vocero de gobierno del Estado, ¿alguien sabe?
de las personas que están acá? ¿Nadie? Pueden abrir su micrófono o comentar en el chat. ¿No es el ¿Alguien señor del sabe castillo? que ¿No es el señor del castillo? Manuel del Castillo? Sí, fíjense. Bueno, ¿por qué les pregunto? Porque damos por hecho que porque así se ha acostumbrado. Damos por hecho que la persona que está a cargo de la comunicación institucional necesariamente tiene que ser el vocero o la vocera. Pero eso es un error grandotote, grandototototote, que las instituciones, incluso las muy grandes como gobierno del Estado, por ejemplo, todavía cometen ese error. Anteriormente así se pensaba y así se acostumbra y así se ha acostumbrado toda la vida. Pero la vocería es la parte más importante de la estrategia de comunicación institucional. Porque la vocería es quien habla a nombre de una institución. Y entonces, imagínense lo que eso implica. Imagínense el cuidado que debe tener la institución para elegir, decidir quién es su vocero o su vocera. Entonces, esto es fundamental a la hora de definir quién nos representa en la vocería desde esa institución. Y además la vocería que representa una institución empodera. O sea, una persona que va a los medios, que está siempre en los medios, pues esa persona se empodera. Pero también quien lleva la vocería también tiene riesgos, porque está en lo público, enfrenta muchos riesgos. Y entonces, ¿quién debería de tener la vocería? La persona, lo ideal es que no sea la persona que está a cargo de la comunicación institucional. Lo ideal es que sea la persona o las personas que dominan el tema. En el caso de gobierno del Estado, por ejemplo, ahorita, que está muy interesante ahorita, en este caso de la pandemia, ¿quién es el vocero a nivel federal? Bueno, pues el subsecretario de Salud, que es perfectamente bien, es correcto, fue una buena decisión, porque él es el que sabe. Y entonces, si hubiera sido el presidente quien quisiera ser el vocero del tema de la pandemia, pues se le iba a ir porque no es especialista. En cambio, el especialista, que es el subsecretario, pues él sí lo puede hacer. Está prendido el aire ahí. Y entonces, y en el caso aquí de gobierno del Estado, en el caso de aquí de Chihuahua, pues quien está a cargo de la vocería ahorita del tema de la pandemia, pues es también un médico, Valenzuela, que es especialista en ese tema. Eso está perfecto. Imagínense que fuera el vocero el encargado de comunicación, pues iba a estar batallando porque no es experto en el tema. Entonces, ¿quiénes deben llevar la vocería? Las personas expertas en el tema, las personas que están a cargo del tema. Eso es lo ideal. De manera que una institución puede tener distintos voceros y distintas voceras, dependiendo de la importancia del dominio del tema, del manejo del tema del que se trate. Eso es lo ideal. Ahora, también es muy importante a la hora de elegir a la vocería, bueno, que si es necesario que tenga bajo o alto perfil, por ejemplo. También es importante ver si va a dar nota negativa o si va a dar nota positiva, etcétera. O sea, a la hora de elegir a la persona que va a ser vocera, en esta ocasión, pues nos interesa que sea el presidente, en esta ocasión no nos conviene que salga el presidente, etcétera. Entonces, a la hora de elegir a la vocería es fundamental. Como parte de la estrategia es bien importante. Adelante, Brenda. Y bueno, para hacer comunicación institucional, una regla básica, pues es conocer los medios. La política editorial de ese medio, la política editorial del diario, del Heraldo, de radio, etcétera, los intereses políticos, económicos que tiene determinado medio, quiénes son sus directivos, sus directivas, los reporteros, reporteras, etcétera. Hay que conocer a los
conductores y conductoras de radio, de televisión, a los articulistas. Ahorita ya también tenemos que saber quiénes son los tuiteros o tuiteras y los blogueros, ¿no? Entonces, para hacer comunicación institucional es básico conocer los medios de comunicación. Yo no puedo hacer comunicación con Diario Heraldo si no sé quién es su director o su directora, qué política editorial tienen, por qué intereses obedecen, etcétera, etcétera. Entonces, es bien importante conocer los medios de comunicación. Adelante, Brenda. Y bueno, pues hay que hacer prospectiva. ¿Qué es prospectiva? Es prever todo. El manejo de los medios, los ataques, las críticas, el impacto que yo voy a tener, la reacción de gobierno, solidaridad de aliados, de aliadas, prever rechazo social, impacto nacional, internacional. Todo esto tiene que estar en mi estrategia. Dice que ya todo el día traigo así sueñillo. A mí se me hace que alguien abrió el micrófono. Espérate, ¿qué te pasó? Sí. Y luego le digo, al rato se te va a juntar aquí gente en las tardes a chirironear. La consejera puede... Pero se me hace que ya estamos casi por terminar. ¿Quién sabe? Pues bueno, le damos otra más, Brenda. Y bueno, lo último, otra más, la crisis mediática. La crisis mediática, pues bueno, obviamente la crisis mediática no va incluida en la estrategia, es decir, la crisis mediática llega y llega. Entonces, lo primero que debemos de saber de la crisis mediática, y esto es bien importante para que no haya frustración, pues es que si hacemos quehacer público, lo más seguro es que vamos a tener crisis mediática. Es decir, porque luego las instituciones dicen, no, pues es que yo no quiero tener broncas, ¿eh? Tú haz todo lo posible con tu comunicación institucional porque no quiero broncas. Tú me evitas las broncas. Pues no, así no funciona la comunicación institucional. Claro que haríamos todo lo posible para evitar crisis, pero las crisis no se pueden evitar. Si hacemos trabajo público, hay muchas posibilidades de que tengamos crisis mediática. Y entonces, casi tenemos que dar por hecho que eventualmente podemos llegar a tener crisis mediática. El asunto no es tener crisis mediática, el asunto es cómo resolver la crisis mediática, ese es el chiste. Entonces, la comunicación institucional debe estar preparada para ayudarle a la institución a resolver crisis mediáticas. Entonces, hay reglas de oro de la crisis mediática. Y tenemos muchos ejemplos también de cómo instituciones que no atienden bien la crisis mediática o la atienden de manera equivocada, pues también se les complica y hay empresas que han tenido que cerrar o hay presidencias de la República que se pueden perder, etcétera, porque una crisis mediática nos puede llevar a eso. Y entonces, ¿cuáles son las reglas de oro de la crisis para atender la crisis mediática? Actuar rápido, rapidito, pero no a lo tarugo. O sea, hay que actuar, pero con análisis y con prospectiva. O sea, hay que salir rápido a los medios para aclarar la crisis, pero hay que saber cómo. Hay que reconocer errores. No, a las instituciones nos cuesta mucho y a las personas que andamos en la función pública nos cuesta mucho reconocer errores. En el caso mediático, la bronca no es conocer errores. Lo importante es reconocer errores. Hay que definir estrategia, tener la cabeza muy fría a la hora de la crisis mediática y darle seguimiento puntual a la crisis mediática. No pasa nada, nomás hay que saberla enfrentar, la crisis mediática. Y bueno, yo creo que con esto termino mi exposición. Les dije que era una miradita así súper rápida. Lo importante es, si quieres quitar la presentación, Brenda, lo importante pues es que ustedes sepan que necesitan estrategia, que se puede hacer estrategia y que hay que hacer estrategia y hay que hacer comunicación institucional. Y bueno, a cualquier pregunta, claro.
y luego, oye, pues quiere bajar el hijo, pero la quiere, ¿no? Sí, muchas gracias, Dora. Muy interesante tu participación. Creo que por aquí alguien dejó su micrófono abierto. Voy a silenciarlo. Listo. Muy interesante, Dora. Muchas gracias. Creo que, como tú bien dices, son muchos temas que quiere uno abarcar en poco tiempo, pero bueno, creo que esto es un muy buen primer paso y abriríamos entonces el chat para ver si hay preguntas o comentarios. Voy a ir leyendo, entiendo que aquí hay algunos comentarios. Luis Alberto Rodríguez, me está gustando mucho la exposición porque está totalmente apegada a la realidad. La comunicación institucional frecuentemente se conflictúa con la comunicación periodística, especialmente cuando la institución no está de acuerdo con el enfoque de la nota periodística. Un comentario. Irene Alejandra Reyes, este tema es muy interesante, tenemos que tener una estrategia, tener preparados los temas de los que queremos hablar para así dominarlos al 100. Esta es una buena recomendación para todas aquellas mujeres que nos acompañan hoy que quieren ser candidata. Recordemos que ese es el objetivo de nuestro taller, quiero ser candidata, tener siempre una estrategia para sus medios de comunicación. Irene Alejandra Reyes, no veo a nadie, como que perdió ahí su comunicación, su enlace. Javier Alejandro Gómez, buena exposición, sin embargo al inicio de la exposición mencionó que los medios deben de estar más enfocados en atender la libertad de expresión de los grupos vulnerables. Lo que yo considero es que los medios representan todas las voces de la sociedad por igualdad de condición, género, raza y derechos. Un comentario de Javier Alejandro Gómez. Ernesto Zagarnaga, de acuerdo con lo que menciona el compañero Javier Alejandro Gómez. Exacto, que los medios deben de representar todas las voces. Nidia, ¿quiere hacer una pregunta? Adelante, Nidia, si tienes ahí tu micrófono, por favor, abierto. Sí, muchas gracias. Hola, Dora, gracias. Hola, Nidia, adelante. Muchas gracias. Un placer volver a escuchar tu ponencia. Y yo nada más tendría dos comentarios rápidos, Dora. ¿Qué opinas ahora? Digo, ya tenemos bastante tiempo en esto de la comunicación institucional. Entonces, eres una de nuestras visionarias ahí en esta área. ¿Y qué opinas de ahora en esta geopolítica sobre el periodismo de todo lo que implica? Antes era nada más prensa, radio y televisión. Entonces ahora estamos inmersos en un mundo, híjole, ¿a qué darle importancia más? ¿Cómo ponderas? ¿Cómo puedes, como política y pues dentro de la comunicación institucional, cómo saber a qué darle el peso necesario, ¿no? Básicamente. Y pues si nos ahondas un poco más sobre el monitoreo con perspectiva de género, encantada. Gracias, Dora. Sí, bueno, definitivamente el mundo del Internet ha dificultado la comunicación institucional, pero yo digo que en general ha beneficiado todo tipo de comunicación, en general, y particularmente la mediática, y particularmente me parece que en beneficio de la sociedad, porque lo que han hecho estos medios digitales, y no nada más los medios digitales, sino todas las redes sociales, porque luego tenemos por ahí cierto periodismo a través de Face, pero entonces cualquier persona ya que abre una página de Face pareciera que puede hacer periodismo, pero no es periodismo. O sea, está como muy complicado el tema de las redes, ¿no? Pero a mí me parece que el mayor beneficio que han traído las redes o este periodismo digital, pues es que ha obligado a los medios tradicionales a ser más transparentes, los ha obligado a manejar información que no manejaban. Y luego también los ha obligado a acelerar los tiempos. Anteriormente la prensa escrita, por ejemplo, la impresa, los medios impresos, pues esperaban tranquilamente a sacar la nota hasta otro día, porque y la guardaban y no pasaba nada porque nadie se enteraba, ¿no? Pero ahora ya no lo pueden hacer. Incluso han tenido que abrir sus propios medios digitales, la prensa,
los medios escritos, porque ya no se pueden esperar. Por ejemplo, en el caso muy concreto, pero hay muchos ejemplos, muchísimos, pero un ejemplo muy concreto que yo estoy detectando en el caso de la violencia de género, por ejemplo, que el Face, las redes sociales lo están publicando mucho. Hay un feminicidio en Veracruz, hay un feminicidio en Tamaulipas, hay un feminicidio en Chiapas, etcétera, y todo el mundo nos enteramos y lo compartimos, por ejemplo. O incluso hay un feminicidio en la India o hay un feminicidio en China, etcétera, y lo publicamos. Entonces muchas personas piensan que se está incrementando el feminicidio, que ahora, como ya lo vemos en el Face, entonces hay mucho feminicidio. No es que se esté incrementando necesariamente. Lo que sí ocurre es que se está visibilizando el feminicidio. Y así como se visibiliza el feminicidio, se visibiliza la violencia de género y se visibilizan muchos temas que no se visibilizaban tan rápido. Entonces, me parece que en ese sentido tiene mucho de positivo esta comunicación digital, con todos los riesgos que también hay muchísimos riesgos, pero yo lo veo como más positivo. Ahora, quienes andan en el quehacer público, ya sea que estén en las instituciones o que aspiren a una candidatura, etcétera, etcétera, pues sí van a tener no nada más que limitarse a monitorear y a manejar los medios tradicionales, sino que tienen que estar más atentos y más atentas a toda esta comunicación que no necesariamente es periodística, pero que sí es digamos que una comunicación pública. Entonces, por lo tanto, pues sí le tienen que invertir más a la comunicación. Ese es el punto, ¿no? Porque luego le regatean a la comunicación, la inversión a la comunicación. Y entonces la comunicación, a mí me parece que afortunadamente se está convirtiendo en una profesión que se posiciona ya como necesaria para las personas. Hasta hace muy poquitito, la propia persona aspirante a una candidatura pues hacía su propia comunicación, y entonces ahora la comunicación institucional ya se volvió una necesidad, una especialidad, me parece. Y entonces quienes andan en este quehacer público sí necesitan ver la comunicación institucional como una profesión. Sí. Ahora, el tema del monitoreo con perspectiva de género, yo creo que hay que hacerlo, pero me parece, yo sí vería indispensable que para poderlo tocar aquí, las personas tengan perspectiva de género, porque si no, no van a saber como de qué hablamos, ¿no? Sí. Sí, claro, Dora. Sí, como es de tu conocimiento, te compartíamos este taller, pues termina con este tema. Sí, iniciamos con temas muy básicos y precisamente al inicio del taller platicábamos que deberá de haber una segunda parte e incluso ya cuando salgan o estemos en etapa de registro de candidaturas o bueno, de campañas, pues van avanzando y evolucionando todos estos temas. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, hay que irnos en etapas. Si bien tocamos unos temas muy básicos al inicio de este taller, pues hay que irlo robusteciendo. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Y también con IT ya es muy necesario que aprendamos de la perspectiva de género y el manejo de medios especialmente, pero quizá eso sea parte de una segunda vuelta. Bueno, regreso aquí al chat. Alma Montañez, tema muy interesante. Gracias, Dora. Ernesto Zagarnaga, la comunicación mediática jugará un papel fundamental en las próximas elecciones. Todo esto derivado de los acontecimientos importantes de este año, como el COVID-19. Alex Morán, muy interesante, pero sobre todo se le agradece la claridad y sencillez con la forma de abordar el tema. Toda una maestra, gracias. Tengo tiempo escuchándola en radio y siempre es un gusto el escucharla. Regidor, gracias por su gracias. Pues sí, en lo que vemos, si alguien se anima a hacer una pregunta o a hacer más comentarios, yo estoy totalmente de acuerdo que la comunicación mediática va a ser el medio de comunicación en este próximo proceso electoral. Ya juega un papel muy importante.
bueno, me refiero al digital, al virtual, al digital, ya juega un papel muy importante, pero este año nos volvimos, sin quererlo, sin pedirlo, expertos. Sí, sí, sobre lo que alguien por ahí contaba al inicio, cuando yo decía que el periodismo le da voz para que las personas puedan ejercer el derecho a la libertad de expresión, le debe dar voz a las personas vulnerables. Porque dos o tres personas comentaron, sí, por supuesto que el periodismo le tiene que dar voz a todo mundo, digo, eso es obvio, a todo mundo. El asunto es que son las personas vulnerables las que más batallan para ejercer la libertad de expresión. Los entes de poder, por ejemplo, el gobierno, las cámaras empresariales, etcétera, por dar un ejemplo para explicarme un poquito más a lo que yo me refería, no batallan para ejercer su derecho a la libertad de expresión. O sea, cuando el gobierno del estado o la alcaldesa o cuando el presidente de Coparmex o de Canaco quieren ejercer su derecho a la libertad de expresión, no batallan. Los medios de comunicación inmediatamente les atienden. No, quienes batallan son las personas vulnerables. Entonces, a eso me refería yo concretamente, a que los medios de comunicación están obligados a facilitar el ejercicio de la libertad de expresión, particularmente a quienes batallan para ejercer ese derecho. Y ahí la comunicación institucional lo que tiene que hacer es estar muy pendiente de esas personas que batallan para ejercer la libertad el derecho a la libertad de expresión. Ese es el chiste, a eso me refería concretamente. Sí, muy bien, sigo con los comentarios. Luis Alberto Rodríguez Chaires, yo también la voy a seguir en radio, nos comparte dónde escucharla. Y en Radio Universidad, allí a las 3 de la tarde, yo voy particularmente los martes, aunque a otras personas van otros días dentro del programa, pero yo estoy particularmente los martes en Radio Universidad de 3 a 4. Gracias. Claudia Peña, excelente plática. Ay, déjenme conectar mi computadora que está... Listo. Claudia Peña, excelente plática, muy interesante el tema y sobre todo cómo se relaciona con la perspectiva de género, porque nuestra sociedad, acá sigue, nuestra sociedad no está del todo preparada para dar entrada a la participación de las mujeres. Gracias, maestra Dora. Y Marine Chávez mencionaba un curso de 3 días en el cual se llevan a cabo varios talleres. ¿En dónde está disponible? No, yo lo doy. Es un solo taller. O cualquier persona que sea especialista en comunicación institucional lo pueden hacer. Pero la recomendación es esa, es tener toda una introducción y luego tallerear para poder hacer la estrategia particular. Cada quien debe hacer su estrategia. Y también para conocer los medios. Por lo tanto, se requiere mucho tiempo, pues. Claro, un tema de especialización. Sí. Muy bien, pues no sé si Brenda hizo una seña porque quiere hablar. Sí, gracias, consejera. Pues felicitar a Dora, agradecerle que aceptara la invitación. Y pues sí, ¿verdad? Como bien dices, que estas estrategias de las que has estado hablando de todo el tiempo, a lo mejor de lo que hemos sabido de que cuando son precandidatas o candidatas tienen que muchas veces enfrentarse a los medios de comunicación de una manera pues muy diferente a la que lo puede hacer un candidato o un precandidato, ¿no? Como bien comentabas, no le preguntan las mismas cosas a unos que a otros, no te cuestionan de la misma manera y bueno, tal vez más adelante se dé un taller más explícito en esas cuestiones, ¿no? Como más ejemplificando muchas de esas situaciones. Genial. La violencia política en los medios de comunicación. Muchas gracias, Dora. Genial, no, ahorita yo fascinada porque ahorita con la paridad electoral, afortunadamente, pues muchas mujeres van a ser candidatas. Entonces, estas mujeres, desde que son aspirantes y luego ya candidatas, pues necesitan mucha capacitación, igual que los señores, claro,
pero a mí particularmente me interesa, por supuesto, participar en la capacitación de las mujeres que aspiran a ser candidatas y luego de las que son candidatas, porque estoy involucrada pues en la paridad electoral, entonces me interesa particularmente y ojalá que sí. Además el instituto, qué bueno que está haciendo estas capacitaciones, por supuesto, me parece que son necesarias y con mucho gusto participo. Muchas gracias, Dora. Pues muchas gracias aquí Ernesto Sagarnaga también. Gracias, maestra Dora, por tan explícita ponencia. Bueno, pues si ya no tenemos más comentarios, otro excelente curso a todas las personas que aportaron su conocimiento para enriquecernos. Gracias también. Sin duda aprende uno mucho. Claro, esto ha sido un gran aprendizaje para todas y para todos los que hemos participado en este curso de 5 días. Falta mucho, claro que falta mucho. Este es un primer paso. Afortunadamente tenemos mucho interés. Hay una convocatoria grande que tenemos que atender en los días. ¿Habrá manera de abrirla para que se vea todo el mundo y tomar una foto de todo el mundo? De abrir la pantalla para ver si podemos ver a la mayoría de... Sí, claro, aquí les pediríamos a todas y a todos su cámara, por favor, para tomar la foto del recuerdo. Bueno, son 2 pantallas, aquí yo solo estoy viendo una, no sé si no nos alcanzamos a ver todos, ¿verdad? Apenas 2 fotos, yo creo. Sí. Acá está la otra pantalla. Hola, Ale y Stephanie. Es que yo no alcanzo a ver nada. Sí. Bueno, aquí tomamos la foto y te la mandamos. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Alma Arroyo dice, muchas gracias por su tiempo, muy buenas exposiciones. Muchas gracias. Gracias, Estela Martínez. Gracias al instituto por este curso, muy valiosa la participación de todos los ponentes. Ernesto Sagarnaga, gracias, consejera Geo Ávila, por este curso. No, hombre, este es el trabajo de la unidad de género. A mí nada más me toca venir a sentarme aquí de bonita, pero el trabajo lo hace el equipo de trabajo, mis asesores, asesoras, la unidad de género y el personal del Instituto de Sistemas y de Comunicación Social que nos apoyan siempre. Marisela Trejo, gracias por este curso. Ernesto Sagarnaga, saludos desde Camargo. Miriam Carrión, muchas gracias. Excelente el tema y la expositora del día de hoy. Oxana, hola Oxana. Oxana, por parte del área de comunicación social del IE, les podemos proporcionar la foto con mucho gusto. Bueno, muy bien, hola Oxana. Oxana ahí al rato nos comparte la foto a todas y a todos. Ella es muy especialista en comunicación institucional, es un ejemplo de alguien que está especializada y que maneja comunicación institucional. Sí. Y feliz cumpleaños a Oxana. ¡Feliz cumpleaños! Un abrazo. Oxana, sí, un abrazo. Javier Alejandro Gómez, muy bien el curso, saludos. Bueno, pues muchas gracias, reitero el agradecimiento a todas, a todos. Este fue el primer paso. Víctor Manuel Ejía, excelente curso, excelentes temas y aún mejor los ponentes. Muchas gracias. Gracias. Estaremos en contacto. Consejera, nada más, consejera, para agradecerle tanto a ustedes, las consejeras, como los consejeros, y que hicieron aquí el cierre con la maestra Dora Villalobos. Me da mucho gusto escucharla y que no sea el único, que sigamos trabajando en esto. Y muchas gracias y estamos a la orden. Gracias. Sí, muchas gracias también. Cerraron con broche de oro, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Felicidades para todo el equipo, si me permiten, para no excluir a nadie. Saludos y gracias por el curso. Claro, muchas gracias a ustedes por estar Hola, aquí, Cata. persistentes. Carlos Antonio Rangel, gracias, buen curso. Maricel Borosco, nuestra directora jurídico. Muchas felicidades a la Unidad de Igualdad de Género y a la Comisión de Derechos Humanos, Igualdad, Paridad de Género. Enhorabuena. Gracias, directora.
Ramona Lisbeth Bustillos, gracias, excelentes temas. Miriam Carrión, gracias a LIE por este curso. Todo siempre es una oportunidad de saber y conocer más de los temas que nos atañen a todas y todos. Felicidades y gracias por la invitación. Ya, buenas tardes. ¿Habrá constancia de participación? Sí, decíamos, no recuerdo si en la primera o segunda de las sesiones, que enviaremos constancias a los correos electrónicos que utilizaron para el registro, a las personas que hayan atendido las sesiones del curso. La consejera Claudia Espino, consejero, no sé si está pidiendo la palabra, consejera. ¿Quiere hablar, Cata? Sí. Yo nada más quiero felicitar a la unidad de género porque pues era parte de su planeación de este año. Por supuesto a la consejera Georgina, que se encargó de organizarnos a todos para poder dar el curso, a todos y cada uno de ustedes, hombres y mujeres que tomaron el curso. Es muy importante para nosotros el poder llegar a quienes aspiran a tener una candidatura con estos temas de género. Ahorita decía Dora, a quien agradezco por supuesto también que estuviera con nosotros, algo muy importante, ¿no? De esta parte de la comunicación. Esto es parte de nuestra comunicación. El instituto se ha distinguido por utilizar un lenguaje ciudadano, por estar preocupado y ocupado siempre por los derechos político-electorales de todas las personas, pero por supuesto de los grupos más vulnerables. Entonces, bueno, pues felicidades, Geo, mi reconocimiento a tu persona por este curso. Yo sé que los siguientes van a ser también maravillosos. Tendremos otros ponentes, estaremos dándole vuelta pues a expertos y expertas, y también a Brenda por el curso. Muchas felicidades a ambos. Gracias, muchas gracias, consejera. Igual usted, muchas gracias por su apoyo y sus participaciones. Y aquí hay dudas de si se va a compartir el material. Sí, también comentábamos en alguna de las sesiones que junto con su constancia les vamos a compartir. Queríamos esperar el día de hoy para tener todo el material juntos, se los haremos llegar. Maura González, más que excelente, súper agradecida por la invitación. Muchos aplausos para todas y todos. Sí, aplaudimos. Un reconocimiento, Rocío Sarmiento, un reconocimiento a la unidad de género y a los exponentes. Salimos enriquecidos en los temas que se han disertado. Esperemos el próximo, exactamente. Vendrá un próximo. Pues bueno, muchas gracias. Les hacemos llegar también por ahí la foto. Marinet Chávez, muchas gracias por la oportunidad de enriquecer nuestros conocimientos. Excelentes temas. Gracias a todos y todas los ponentes que se tomaron el tiempo. Esperamos el próximo curso con gran expectativa. Sí, la barra quedó muy alta con estas ponentes y estos ponentes de esta primera etapa. Esperemos igualarla. Seguimos con otras 3 semanas impartiendo este mismo curso porque la convocatoria afortunadamente generó mucho interés y tuvimos que dividirlo en varios cursos, invitados a tomarlos igual. Si a alguien le faltó una sesión de esta semana, pues nos avisa y lo integramos a la próxima. Edith Orozco, muchas gracias, excelentes los temas que nos han impartido. Muchas gracias, Geo, excelente su participación, muchas gracias. Y bueno, pues un abrazo para todas y todos. Cuídense mucho, que estén muy bien ustedes y sus familias en casa, acostumbrándonos a esta nueva normalidad, a este nuevo modo de comunicarnos de manera virtual. Gracias a todas y a todos. Dora, un abrazo al personal, al equipo de la unidad de género, de sistemas, a mi equipo de trabajo, a comunicación y a todas las personas que estamos aquí conectados el día de hoy. Muchas gracias, que estén muy bien, nos vemos pronto. Gracias por la invitación, hasta luego. Gracias. Bye bye. Bye bye. Gracias. Gracias. Muchas gracias por todo, hasta luego.